Muy buenas noches. Este es el grupo número 7. Tenemos el tema reglas de inferencia. Los compañeros van a empezar a exponer los temas. Buenas noches con todos. Mi tema es conceptos de inferencia. Se dice que la inferencia proviene de un latín que se crea por el prefijo in, que significa hacia, y por el verbo ferre, que es llevar o conducir. A lo que esto determina que es un proceso lógico que se lleva de una premisa a una conclusión. La inferencia es la lógica que trata sobre un proceso al cual se consigue conclusiones determinadas. Esto es a través de un grupo de premisas específicas. Quiere decir que cuando una conclusión da como resultado lógico, es planteado en su premisa, entonces deduce a aquellas. Hay algunos tipos de inferencia, como son las inferencias obtenidas por deducción, por inducción, obtenidas mediante probabilidades, e inferencias obtenidas mediante razonamiento estadístico. Su validez no se encuentra por la verdad o falsedad de sus premisas, es más bien del razonamiento que conecta las premisas a una conclusión. Ejemplo de una inferencia es, si hoy es lunes, en 6 días también será lunes. Buenas noches. A mí me toca hablar sobre el modus ponendus ponen. Este viene del latín que significa se afirma afirmando y también se representa como MPP. Esto no es más que un argumento lógico de inferencia razonada del sistema formal de reglas de deducción de la conocida lógica posicional. Su pauta inicial que se transmite en la lógica proposicional y se relaciona directamente con los argumentos condicionales. Esta regla de inferencia es la que afirma el consecuente afirmando el antecedente. Aquí está la representada y parte de dos premisas. La primera condicional y la segunda cualquiera que sea igual al antecedente, resulta el mismo consecuente y se lee si P implica Q y si P es verdad, entonces Q también es verdad. Y como ejemplo tenemos la anterior, por favor. Y como ejemplo tenemos la premisa 1, si quieres llegar rápido a la escuela, entonces debes tomar ese camino. La premisa es, si quieres llegar rápido a la escuela, concluyente, por lo tanto, debes tomar ese camino. La validez del modus ponendo ponden en la lógica se clasifica de dos valores, se puede demostrar claramente utilizando la tabla de la verdad. Y estoy poniendo un ejemplo debajo de lo que se conoce como falacia, que es la afirmación del consecuente con una interpretación errónea. Es pensar que cuando se da una consecuencia que se había establecido con un condicional, puede deducir que el antecedente ha tenido también que ocurrir. Ahora voy a hablar sobre la doble negación. Se emplea cuando estamos frente a una fórmula. Se emplean dos negaciones para eliminar dichas negaciones. Esto se lee no P equivale a P. Por ejemplo, la negación, por ejemplo, es si P es estudiante, no ocurre que Alex no es estudiante. La conclusión entonces sería que Alex es estudiante. Como dos niegan, ya la conclusión quita las dos negaciones, quitan las propias negaciones. Y voy a hablar también sobre el modus tollendo tollen. También esto viene del latín que traducido quiere decir negando niego y que también se identifica con TT. Se refiere a la prioridad inversa de las condicionales basado en las proposiciones
P y Q. Si entonces, Q no Q, la conclusión es no P. Por ejemplo, P es estudiar y Q es aprobar. Significa si estudias, entonces aprueba. La segunda proposición, no has aprobado, conclusión, no has estudiado. A mí me toca hablar sobre la introducción de la conjunción. Nos dice que es una regla de inferencia válida de la lógica proposicional. La regla hace posible la introducción de una conjunción en una demostración lógica. La inferencia que una proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, entonces la conjunción lógica de las dos proposiciones P y Q es verdadera. Por ejemplo, si es verdad que está lloviendo y es verdad que estoy dentro, entonces es verdad que está lloviendo y estoy dentro. La regla lo afirma. También vamos a hablar sobre la eliminación de la conjunción. Es la regla inversa a la anterior. Permite pasar del todo a la parte. Si disponemos de la conjunción de dos enunciados, por ejemplo, se puede inferir como conclusión la afirmación de cualquiera de sus enunciados por separado. Ahí les pongo un ejemplo de la estructura de la regla. Ahora comparto con ustedes la introducción a la disyunción. Si bien la disyunción es un operador que opera sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera o cuando ambas lo son, y falso cuando ambas son falsas. Por ejemplo, tenemos al equivalente P con la premisa el número 2 es par, y el equivalente Q con la premisa la suma de 2 más 2 es 4. Entonces, P equivalente Q, el número 2 es par o la suma de 2 más 2 es 4. En razonamiento, si bien formal, una disyunción lógica, en específico una disyunción inclusiva entre dos proposiciones, es un conector lógico, cuyo valor de verdad resulta en falso solo si ambas proposiciones son falsas, y en cierto modo cualquier otra forma. Existen también diferentes contextos donde se utiliza la disyunción lógica. Tenemos dos específicas, disyunción inclusiva y disyunción exclusiva. La disyunción inclusiva, dadas dos proposiciones P y Q, se denominan disyunción inclusiva. De estas proposiciones a la proposición, comparto con ustedes ejemplos con el fin de establecer que la disyunción inclusiva es verdadera si al menos una de las dos proposiciones de las componentes es verdadera. Cuando todas ellas son falsas, la proposición resultante también es falsa. Es verdadera si al menos una de las variables atómicas es verdadera. Se puede decir que solamente cuando las variables atómicas son falsas es que la proposición resultante, dada el caso, es falsa. Por ello, comparto el ejemplo. Sea la proposición molecular, el cielo es azul, o 12 es un número par, como equivalente P tenemos que el cielo es azul y es verdadero. Y equivalente Q, 12 es un número par y también es verdadero. Por ser ambas verdaderas, la disyunción inclusiva entre ellas es verdadera. Siendo así, la disyunción exclusiva se da en razón de dos proposiciones P y Q. Se denomina disyunción exclusiva de estas proposiciones a la proposición. Establece que la disyunción exclusiva es verdadera si solo una de las dos proposiciones de los componentes son verdaderas. Cuando todas ellas son falsas, todas son verdaderas, la proposición resultante también será falsa. Dado el caso, falso. Es verdadera si solo una de las variables atómicas es verdadera. Cuando las dos son falsas o las dos son verdaderas, entonces la proposición resultante es falsa. Sea la proposición molecular, como ejemplo, la Navidad se celebra en diciembre o 13 es un número par,
Entonces, como equivalente Q, no, como equivalente P, tenemos la Navidad se celebra en diciembre. Es una premisa verdadera. Y como equivalente Q tenemos que 13 es un número par, pero es falso. Por tanto, la disyunción exclusiva entre ellas es verdadera, ya que ambas no son simultáneamente verdaderas. Ahora comparto con ustedes las reglas básicas de la disyunción, más bien sería eliminación de la disyunción. Dada la fórmula cualquiera, podemos inferir como conclusión una disyunción compuesta por la fórmula dada más otra cualquiera. Como ve, el fomento intuitivo de esta regla se encuentra en que si suponemos que A es verdadera, no pasa nada si le añadimos otra fórmula cualquiera, sin saber cuál es el valor de la verdad, pues la disyunción obtenida seguro seguirá siendo verdadera, ya que uno de sus miembros lo es. Por ejemplo, si es cierto que el hombre es un animal bípedo, también es cierto que el hombre es un animal bípedo o la tierra tiene alas. Entonces aquí está el esquema de A equivalente B. Entonces, esta regla ofrece más dificultades y requiere el uso de más pasos y el uso de supuestos provisionales. En la regla anterior introducía una fórmula sin importante, el valor de la verdad de la misma. Esto plantea ahora un problema. No sé cuál de ellas es la verdadera. No puedo quedarme con ninguna de ellas, pero sí que puedo hacer y considerar que una de ellas o uno de los extremos por separados, de modo provisional, si a partir de cada uno de ellos por separado llego a un mismo resultado, a un mismo fin. Puedo entonces concluir de este modo o con este resultado la fórmula obtenida de ambos. Parafraseando el siguiente ejemplo que aparece en pantalla. Listo. Ahora veremos lo que es los silogismos. El concepto de silogismo se determina como parte de los razonamientos deductivos. Es por esto que existen varios de ellos y están compuestos por 3 premisas. La primera se considera como mayor, la segunda como menor y la última, que es la que define una conclusión, que es ocasionada por el lanzamiento de las otras anteriores. El silogismo hipotético. El silogismo hipotético se basa en juicios y esto se apoya en lo que es la hipótesis. Es decir, que aquí donde sale su nombre. Sin embargo, estas concluyen sacando un término válido al estar conectadas entre sí. Se utiliza en la lógica por lo que está presente en cualquier tipo de vivencia. Permite aplicar relaciones entre hechos interconectados. Tiene como regla general la notación hipotética de la siguiente. Primera premisa, P, Q. Segunda, Q y R. Conclusión, P y R. Para que la forma sea más comprensible, se puede resumir de la siguiente manera. Si A es B, es B es, si B es, C es, luego si A es, C es. Silogismo disyuntivo. Se le llama también como modus tollendo ponens. Su significado es el modo quitando, que es niega, pone, afirma. Este silogismo disyuntivo implica la tautología, que nos dice que si contamos con una disyunción junto con la negación en uno de los términos, de ser así el caso, podemos deducir con finalidad al otro término de disyunción. O en el caso que A, o en el caso que sea B, no A, por lo tanto B. Un ejemplo, un razonamiento que sigue la forma del silogismo disyuntivo podría ser o de día o es de noche. No es de día, por lo tanto es de noche. Otra manera de presentar el silogismo disyuntivo es A, B, B, negativo A, resultado B. En esta parte tenemos un enlace de juego que lo realizamos en Educaplay.
compañera nos muestra el crucigrama. No sé si ya se esté presentando. No se visualiza, compañera. Estimada compañera, podría volver a presentar y de esta manera presentar. En esta parte tenemos el crucigrama, que la primera pregunta es, ¿también es llamado modus tollendo? ¿También es llamado modus tollendo ponens? ¿De qué se trata? Esta palabra sería silogismo disyuntivo. Le pongo a comprobar. Pueden comprobar y sale si es correcto. La siguiente palabra. Segunda pregunta. Se afirma afirmando. En este correspondería, se afirma afirmando. En esta corresponde modus ponendo ponens. La siguiente pregunta. Argumento lógico de inferencia razonada del sistema formal. Texto de las reglas de deducción de la conocida lógica. Sería proporcional. La siguiente palabra. ¿Qué parte desde los razonamientos deductivos? Silogismos. Esta ha sido la presentación del tema número 3 del grupo número 7. Buenas noches y gracias.